Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, hoy queremos compartir un tema universal, un tema que a todos nos interesa. Se trata de la paciencia. Ya la última vez vimos con el padre Antonio Ruiz que la virtud de la paciencia, uno de sus aspectos es la mansedumbre, es decir, en realidad la victoria sobre el pecado capital de la ira. Pero vamos a ver hoy otro matiz y le quiero dar las gracias al padre Antonio Ruiz por haber venido. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen. Muy paciente, ¿no?, para venir a este programa. Bueno, con paciencia. Sí. Todo se alcanza. Como decía Santa Teresa, padre. Pues los padres espirituales de la Iglesia nos hablan de las muchas aplicaciones de esta virtud. Y como decíamos, hemos visto en un reciente programa que una de las consecuencias de la impaciencia es la ira desordenada y todos sus derivados. El padre nos había explicado hasta el crimen y tal. Pero quizás nuestros oyentes y nosotros mismos no nos habíamos detenido a pensar que existen otras facetas de la falta de paciencia que no tienen nada que ver con la ira, sino con el desánimo, como algo quizás, no sé, más psicológico, más pasivo, pero que al final resulta, dicen los grandes teólogos, me parece que es una falta de paciencia también. A ver si el padre nos ayuda a ver claro en esto, porque nos va a ayudar en esos estados que no dejan de ser tentaciones. Padre, ¿qué clases de paciencia diferentes podemos tener? Santo Tomás dice, ¿no?, que la paciencia se manifiesta cuando es una paciencia intensa, grande. La paciencia se necesita en dos extremos, o sea, en todas partes, pero él nos pone como dos extremos. Dos extremos uno es en sufrir grandes cosas intensamente, como por ejemplo Cristo la pasión. Es sufrir la cruz, los azotes, etcétera, y ello sufrirlo con paciencia, ofreciéndolo, o sea, superar esa situación con la paciencia. Muchas veces nos vamos a encontrar en unas situaciones que nos superan, unas situaciones muy adversas, ya sea dolorosas, tristes, problemáticas, ¿no? Entonces, ahí es cuando la paciencia es heroica. Ese es el grado de paciencia heroica. Pero hay otro extremo de la paciencia también heroica. Y dice Santo Tomás que lo siguiente es cuando son molestias, aguantar molestias pequeñas, pero por largo tiempo. Entonces, años quizás. Años, toda la vida. O sea, ciertas dificultades, problemas, limitaciones, ¿no? Entonces, que uno tenga, pues, un vecino molesto, por ejemplo, ¿no? Y está ahí, y siempre anda con la música, y siempre anda tirando basura, y siempre anda abusando, ¿no? Entonces, tener paciencia en esas circunstancias que son permanentes, pequeñas cosas, porque no son grandes cosas. Bueno, pone la música, molesta, pero ahí está, ¿no? O tira un poco de basura, o hace cosas que no. Entonces, mantener la paciencia por largo tiempo, esa permanencia, perseverancia en la paciencia, es otro grado de paciencia heroica. Por eso tiene esos dos extremos. Entre esos dos extremos, aguantar grandes cosas puntualmente, sin faltar, sin perder la dignidad, la persona, ¿no? O saber actuar lo que tengo que actuar, pero saber soportar esa gran contradicción, es paciencia heroica. Y también va al extremo el otro, que es pequeñas cosas, pero largo tiempo, perseverante, un día y otro, una semana, un mes y otro y un año. Entonces, aguantar por largo tiempo pequeñas cosas es señal de una paciencia también heroica. Ahí se necesita heroísmo. Sí, padre, y sin perder el buen humor. Me parece que Santo Tomás toca un poco ese aspecto, porque claro, soportar, pero gruñendo, de mala cara, protesta. No, entonces ya no es paciencia. ¿Verdad claro. que no? Entonces una cosa es, o sea, el que yo no soporte. Claro,
si falta la sobrenaturalidad, es decir, por el amor de Dios, por el amor del prójimo, es mi hijo, es mi familia, entonces, por amor a la familia, por amor a ella, bueno, se lo perdono una y otra vez. Entonces, esa paciencia es heroica porque pongo amor, pongo ahí, cuando lo hago, una persona desconocida, una persona incluso opuesta a lo que sea, y lo hago por el amor de Dios, yo voy a tener paciencia en estas circunstancias, pero lo hago porque, bueno, para ganar el cielo, para pagar por mis pecados, lo hago por un motivo sobrenatural, esa es virtud de la paciencia. Claro, la paciencia en cuanto falta, como la parte psicológica, falta de impulso, falta de diríamos, de adrenalina, que la persona pues es un pasota que tiene, que no le importa nada, que todo le da igual, que no tiene ningún interés. Eso no es que sea paciencia, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces es Falta de interés, yo qué sé. falta de interés, Claro. es la bulia, la persona no tiene, no le interesa, le da igual, todo es ese no es paciente, ese es abúlico, no tiene voluntad, no tiene impulso, ¿no? Por eso, ya al tocar la virtud de la paciencia, se están rodeadas por muchas cosas. Pues, como usted decía, antes no, la parte psicológica. Estamos con la persona abúlica, la persona que no tiene voluntad, que no tiene interés. Entonces, no es por paciencia, es porque le da igual, es un desinteresado, es que pasa de todo, él va a lo suyo y no se molesta Claro. y no se inquieta por lo demás. Cuando uno tiene el amor de la verdad, de la justicia, de la caridad, entonces ese amor hace que lo que va contra la verdad, contra la justicia, contra la caridad, que se revele por dentro. Entonces la paciencia es cuando va a regular ese impulso, esa rebelión, decir, puedo actuar, debo de actuar en este momento, o conviene soportarlo, porque sería peor, no va a haber corrección de parte de la persona, por las circunstancias, no es el momento adecuado, creo que hay que corregirlo, pero no en este momento. Hay que esperar, hay que manifestar también a veces, a la persona hay que manifestarle simplemente con el silencio y la seriedad, que no me ha gustado esa broma, que eso que está diciendo no es correcto, y yo me callo, tengo paciencia, no salto, no grito, no dejo ese impulso que quisiera, pues a veces no, en descontrolarme, y el callar, el silencio, el no manifestar la risa, la sonrisa y quedarme serio, es ya hacerle una corrección. Claro. Entonces tengo paciencia, pero por eso diríamos, esta virtud de la paciencia tiene muchas ramificaciones psicológicas, humanas y espirituales que, diríamos, es complejo. Es complejo y es riquísima y hace mucho bien, como lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. En la vida diaria, algo muy actual es la ansiedad, que parece como una impaciencia. ¿Tiene algo que ver la ansiedad con la impaciencia, con la falta de esta virtud? Son dos cosas diferentes, pero no quiere decir que no tengan que ver, que no estén relacionadas. Entonces, ciertamente que en la ansiedad siempre hay impaciencia, pero hay algo más. Porque puede ser por falta de confianza, puede ser por el problema que le supera a uno y el no ver una puerta o una salida. Entonces, la ansiedad normalmente viene cuando tenemos circunstancias adversas, problemas que psicológicamente nos están atormentando y no vemos una salida. Entonces, el hecho de verme como encerrado produce esa ansiedad, que entonces puede producir la impaciencia, es decir, y entonces ya me pongo, la ansiedad acude a un descorche mediante violencia, etc. O simplemente me la guardo y la contengo, tengo paciencia, pero me faltó tal vez confianza, tal vez un poco más de fe, de visión, de que esta situación, pues, los remedios psicológicos para
diríamos, en este caso la ansiedad, sería primero aislar el problema. ¿Cómo es eso? O sea, cuando uno está con una ansiedad, ¿por qué tengo la ansiedad? ¿Cuál es el problema que me causa la ansiedad? Ya puede ser un problema pasado, presente o futuro. O sea, yo estoy ansioso porque a final de mes tengo que pagar una cuenta y no tengo dinero. Entonces, todavía no tengo el problema. El problema será cuando llegue final de mes. Faltan 15 días, falta una semana, falta el tiempo que sea, y ya estoy preocupado por el problema que se me va a venir. Puede ser por algo que pasó. Entonces, aquello que sucedió, pues como dije una cosa, no sé lo que van a hacer, no sé lo que me van a hacer, entonces, pero estoy por el problema pasado, aquello que me ocurrió, y sigo en la ansiedad. Si me viene la enfermedad, si no, entonces aquello que hice, qué consecuencia, y uno está ansioso por algo que pasó, o por un problema presente. Y el problema puede ser que tiene solución ya o futura, o que no tiene solución, como por ejemplo la muerte. Entonces la muerte sí me produce una ansiedad, es que me voy a morir, es que ya estoy así, bueno, pero no tiene solución, pues entonces ¿por qué me voy a poner ansioso? Ahí entra el recurso de la psicología, que claro, la ansiedad hace que me manifieste impaciente ante otras cosas, porque ahora yo, al estar ansioso porque tengo que pagar a final de mes un recibo, un dinero, lo que sea, y no tengo el dinero, entonces hace que cuando una persona viene y simplemente me estorba o dice alguna cosa, un poco así, a lo mejor intenta incluso hacer una broma, entonces yo salte por mi ansiedad, salto en la impaciencia. Que no tiene nada que ver esa persona y está ni la pagando. persona ni la circunstancia. Eso es, pero viene de otra causa. Viene de otra causa. Entonces, la ansiedad produce impaciencia, pero no es impaciencia, es otro asunto, ¿no? Entonces, si sabemos que la ansiedad, aquí ya es donde tenemos el recurso que tendríamos que buscar, ¿puedo yo vencer esto? Pues, si enfrento los problemas pasados porque se murió una persona, ya no puedo remediarlo, entonces lo que no tiene solución lo dejamos a Dios y podemos, ciertamente que con fe y confianza en Dios, podremos superar muchas situaciones de ansiedad. Si es un problema presente, este problema tiene o no tiene solución. La enfermedad que ya no tiene solución, bueno, pues es cuestión de aceptarlo, porque la ansiedad viene porque no lo acepto. Yo me siento superado por una situación y no la acepto. Entonces, cuando ya lo acepto, digo, bueno, pues esto me sirve para pagar mis pecados, para remediar el mal que yo he hecho, para merecer para el cielo, para, diríamos, que yo me adapto a esta situación, una limitación, pues ya me han cortado una pierna, no puedo caminar, entonces, bueno, voy a ver cómo puedo yo defenderme en la vida con esta falta que tengo. En vez de vivir una ansiedad, es que ahora yo estoy así, es que me pasa esto, sí, pero ya no tiene remedio. Bueno, pues búscale la solución, no el remedio al problema, sino cómo convivir con ese problema, haciendo que no me sea un problema, que sea una dificultad, sí, una circunstancia, cambiando el problema por una circunstancia, por una dificultad que la puedo superar. De esa manera, psicológicamente buscamos, ¿no? Y si es futuro, bueno, si tiene solución, ya vendrá. Entonces, ya llegará al final de mes. Pues, ¿para qué voy a estar ansioso ahora, sufriendo por lo que tengo que hacer a final de mes? Pues paciencia y orden en los sentimientos para luego poder hacerlo. Perfecto. Y si no tiene solución, ¿para qué me voy a poner ansioso? Porque va a venir la muerte. Claro que va a venir la muerte, pero con fe podemos enfrentarla y para ir al cielo. Por lo tanto, hay que buscarle otra solución y no dejar que la ansiedad degenere o produzca la impaciencia. Perfecto. Bien, padre, hay una palabra que no se usa en el vocabulario habitual y sin embargo los padres de la iglesia, pues los monjes del desierto hablan mucho de ella, es la acedia.
creo que tiene algo que ver, es una tentación, va por el lado de la tentación. Bueno, la impaciencia también, una falta de virtud y una tentación. Explíquenos un poquito más acerca de esto. ¿Qué es la acedia? La acedia o también se escribe como acedía, Sí. o sea, unos lo ponen con el acento o sin el acento, entonces es la acedia o la acedía, es la tristeza por las, los actos de devoción, de piedad. Entonces, la tristeza por cuando uno se siente indiferente o triste Aburrido, como... ante el bien espiritual. La oración, por ejemplo, ¿no? La iglesia, Dios, las cosas de Dios. Entonces, la acedia se manifiesta con una indiferencia. A mí las cosas de la fe, de la oración, no me conmueven, no me incitan, no me afectan, no me importan. Entonces, esto es la acedia. Pero también la acedia llega a irritarse, a tener a mí me molesta que el otro rece, simplemente. Entonces, cuando ya es la acedia, pasa, diríamos, a un nivel más agresivo, es cuando yo me altero, me molesto, me irrito grandemente, cuando el bien espiritual, es decir, la oración, cuando Dios bendice a una persona tiene su paz interior, lo que sea, cuando hay alguna manifestación religiosa, espiritual. Entonces, la acedia, la molestia por el bien espiritual de los demás. Eso es la acedia. ¿Qué es, diríamos, de impaciencia? No, es algo como diabólico, ¿no? Esto es diabólico, ciertamente, sí. No es propiamente falta de paciencia, sino que ya, porque es contrario a una acción piadosa, el culto a Dios, a la adoración a Dios. Pero puede explicar el por qué, pues en un momento dado, pues no que sé, en una familia, pues uno de los familiares se enoja porque los otros van a misa, él no quiere ir, se monta una discusión. Ahí hay una tentación muy fuerte de esta acedia, ¿sí? Una persona en la familia que reza, pues se pone a rezar el rosario y la otra persona ya está otra vez con esto, siempre con lo mismo. Porque en el fondo, ¿qué más le da? Claro. O sea, lo dejé tranquilo, si tú rezas, ¿no? ese es tu problema. Hay algo ahí. Eres tú. Eso es la acedia. Y padre, bueno, mejor vamos a descansar y volvemos a la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplos nos da la Sagrada Escritura, la Biblia, de esta actitud? No sé si hay algún ejemplo de esto. Hay muchos, sí. Ajá. Por ejemplo, cuando Jesús entra en Jerusalén el día del Domingo de Ramos, ahí vemos dos actitudes, ¿no? Siempre las hemos visto a lo largo de toda la vida del Señor, pero al principio los judíos tenían la acedia, diríamos, de indiferencia, no le importaba, ¿no?, las cosas espirituales que Jesús predicaba, etcétera, ¿no? Eso no le... Luego ya les empezó a afectar mucho y se oponían. De hecho, aquí se ve cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén y hasta los niños le aclaman y todo el mundo está, Hosana, bendito el que viene en nombre. Vienen con una ira, con una cólera a decirle, ¿no ves lo que están diciendo? Diles que se callen. Entonces ellos están indignados. Esta es la acedia. Ya, diríamos, la tienen grave, ¿no? Se molestan mucho porque bendicen a Dios por lo que hace Jesús. Es algo que ciega, ¿no? Esa totalmente. Cuando la curación del paralítico, eso es acedia. Entonces, que el paralítico diríamos, el ciego de nacimiento, sí, que bueno, lo cura. Muchas de las curaciones que hacía Jesús, en lugar de alegrarse, pues algunos querían matarlo. Se ponen muy opuestos. En el ciego de nacimiento lo llaman y le empiezan, este hombre no viene de Dios porque están así, ¿no? Y están molestos. Y
prohíben a todo el mundo, o sea, excomulgan a aquel que se ponga de parte de Jesús, que aprueba a Jesús. Y cuando le preguntan al ciego, le dice, ya lo he contado, me puso barro, fui, me lavé y veo. Dice, que también vosotros, y empezaron a insultarle, serás tú el discípulo de ese y tal. Y entonces eso ya es acedia, pero a nivel grande. Entonces, el querer callar a la gente que aclamaba a Jesús, esa molestia que tenían los judíos, es acedia. El querer hacer ver al ciego de nacimiento que es imposible que Jesús le haya curado y que le molesta que diga que Jesús le ha curado, eso es acedia. Y así tenemos muchos casos. Luego, si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos en el Génesis, ya aparece ahí Esaú y Jacob. Ah, sí. Entonces, Esaú y Jacob, dos hermanos, Esaú es el mayor, son gemelos o son mellizos, y nace primero Esaú, que es el mayor, y Jacob viene después. La primogenitura se le queda a Esaú, y él se va a cazar, y un día que no caza nada y viene hambriento, y encuentra a Jacob con el plato de lentejas. Y entonces, y viendo aquella cosa allí rojiza, le dice, y eso, oye, huele bien, ¿qué es? Y dice, son lentejas. Dámelo, que tengo mucha hambre. Y Jacob aprovecha la ocasión, si me das tu primogenitura es la bendición de Dios, es la bendición familiar, es la herencia, no la herencia material, que va también, pero no es la herencia material, es la herencia de la elección divina. Esa bendición divina es lo que él le está diciendo, si me das tu primogenitura. Entonces, y Esaú le responde, ¿qué me importa a mí eso, el desprecio de lo divino, si tengo un hambre que me muero? Entonces, pues tómala, pero dame esto. Dice, muy bien. ¿Me lo juras? Está bien, sí, te lo juro. Pues entonces toma el plato, para ti. Y ya la bendición es para mí. Eso es acedia. Luego tenemos también, en la época de los reyes, a David se casa con Mical. Mical es la hija de Saúl. De Saúl. Y entonces, cuando trae el arca de la alianza, David la lleva al templo, le ha puesto allí su diríamos, un lugar para el arca de la alianza. Entonces, al traerla, David está gozoso, feliz de que Dios, el arca de la alianza, que la han recuperado de los amalecitas, entonces que lo traigan a el templo, a la casa allí donde él le ha preparado el sitio. Y David se pone a bailar, se pone a brincar. Todos esos bailes, manifestaciones de alegría que él tiene, David, a Mical, o sea, el culto a Dios le deja indiferente. Es más, desprecia a David porque no porque esté dando culto a Dios, porque eso le deja tan indiferente que ni siquiera participa. Ella mira desde su casa, desde el palacio, abre la ventana, mira desde el balcón. Con desprecio. Y viendo a David, como que lo desprecia, dice, mira cómo se rebaja. Ella, ante la adoración, el culto que le está dando a Dios, David, le deja indiferente y desprecia lo que hace David, porque según ella se rebaja ante las criadas. Y claro, David, cuando ella se lo echa en cara, a ella la asedia, le lleva como aquellos judíos a Jesús a reprenderle porque no manda callar a la gente y están indignados, ella se siente también en derecho de corregirle a David porque está manifestando la adoración, el amor a Dios. Entonces le dice, mira, pues sí que se ha portado bien el rey, poniéndose ahí en ropas menores delante de las criadas. Y David simplemente, pues eso que tú dices, me llevará a mí, hará que esas criadas me valoren más y no como tú. Así es que, y hay muchos más casos, pero con esto pero ya qué interesante, son padre. suficientes. Está muy bien delimitada, ¿verdad? Este es un pecado en realidad, la acedia, entiendo. Claro.
pecado, una tentación malévola, que es la causa de muchos males y de muchas persecuciones de la Iglesia. Pero hoy ya no tenemos tiempo de verlo. Si Dios quiere, podremos continuar con otros aspectos de este tema. Y ahora nos ha llegado el momento de la bendición. No tenemos acedia ninguna contra la bendición, Padre. Un deseo de recibir la bendición de Dios. Exactamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.